Lo que vamos a hablar a continuación es sobre el cateterismo cardíaco para evaluación de la hipertensión arterial pulmonar, los criterios de operabilidad y algo de la evaluación ecocardiográfica posoperatoria en el paciente que desarrolla hipertensión arterial pulmonar. Ahí tenemos aquí la charla. Bien, entonces hipertensión arterial pulmonar es cuando la presión arterial que vamos a medir está por arriba de 25 milímetros de mercurio, pero tiene que acompañarse, o tiene que demostrarse una presión capilar pulmonar por debajo de 15 milímetros de mercurio. Esta es la definición que se está manejando ahora. Entonces lo que le vamos a exigir a un paciente para diagnosticar la hipertensión arterial pulmonar. ¿Pero qué pacientes son los que nos preocupan? Como saben, entre el 5 al 10% de los pacientes con cardiopatía congénita van a desarrollar hipertensión arterial pulmonar de severidad variable. Antes el diagnóstico vamos a ver que la frecuencia de Eisenmenger cuando la hipertensión arterial pulmonar ya es grave y tienen cortocircuitos invertidos a través de los defectos en los pacientes con cardiopatía congénita, antes era más frecuente, hasta un 8%, pero gracias a que estamos llevando a los pacientes a cirugía en tiempos más cortos, en edades más cortas, entonces las complicaciones de hipertensión arterial pulmonar se han ido reduciendo y también los grados de hipertensión pulmonar. Entonces, estos pacientes, como el que vemos en la imagen del lado izquierdo, tiene una cardiopatía congénita, una comunicación interventricular, pero si ven, tiene flujo pulmonar aumentado, tiene una cardiomegalia importante. Este paciente seguramente las resistencias vasculares pulmonares y el cortocircuito que hay de izquierda a derecha favorece que tenga hiperflujo pulmonar y que tenga dilatación de las cavidades por sobrecarga diastólica al momento del retorno del flujo venoso pulmonar. Este paciente seguramente tendrá una operabilidad o será posible llevar a cirugía sin tener que hacer una evaluación estricta de ecocardiografía o sobre llevarlo a un cateterismo cardíaco. Estos son los pacientes que nos preocupan, los pacientes que tienen cortocircuitos importantes, la hipertensión pulmonar ya es tal que el cortocircuito disminuye, puede ser que esta disminución en el hiperflujo pulmonar genere que ya no haya dilatación de cavidades izquierdas, que ya no haya hiperflujo pulmonar. Entonces estos son los pacientes que nos preocupan de primera instancia cuando los vemos en la consulta y vemos que tienen el segundo ruido componente pulmonar reforzado, que nos habla que la presión pulmonar ya es muy alta, ya el cortocircuito ha disminuido y también observamos que la cardiomegalia ya se perdió. Esos son los pacientes que nos van a preocupar de primera instancia, por lo cual hay que llevar primero a un diagnóstico ecocardiográfico y si vemos que la presión pulmonar por ecocardiografía se reporta alta, que está por arriba del 70% de la presión sistémica, son pacientes que muy seguramente tengamos que llevar a cateterismo para valorar las resistencias vasculares pulmonares y el grado de hipertensión pulmonar. Como saben, en cardiopatía congénita hay que evaluar las diferentes cardiopatías que se presentan. No es lo mismo hipertensión arterial pulmonar en un paciente como conducto arterioso, CIB, comunicación interauricular. En este caso, un paciente con derivación cava pulmonar bidireccional, donde vemos que tiene la conexión de la vena cava con la rama derecha de la arteria pulmonar, encontramos un problema de obstrucción en la rama izquierda. Este paciente va a manifestar presiones pulmonares altas, pero probablemente entre 20, 22, 23 milímetros de mercurio, que siendo estrictos por definición no sería una hipertensión arterial pulmonar. Sin embargo, para este paciente, donde las presiones pulmonares medias deben estar cercano a 14 milímetros de mercurio, ya es hipertensión pulmonar. Entonces, además de tratar como manejo, también tenemos que descartar algunas lesiones, como en este caso, donde hay una obstrucción en la rama izquierda que nos va a generar hipertensión pulmonar y muchas veces podemos resolverlo por cateterismo. Entonces, el cateterismo, además de darnos el diagnóstico, también nos va a ayudar a hacer algún tratamiento intervencionista. Aquí se coloca un dispositivo, un stent, para dilatar la rama y después mejora la circulación y el paciente comienza a bajar la presión pulmonar. Estos pacientes que tienen hipertensión importante, por lo que les hablaba, tenemos que a veces llevarlos a cateterismos para hacer una evaluación y vemos cuando las presión pulmonar es mayor o igual al 70% de la presión sistémica, vamos a considerar lo que es hipertensión pulmonar severa, y también cuando las resistencias vasculares pulmonares están entre 8 y 10 unidades Woods, vamos a considerarlo como severa. Otra de las valoraciones que hacemos en el cateterismo cardíaco, además de medir presiones y resistencias, tenemos que ver cómo está el gasto sistémico, el gasto pulmonar y gasto sistémico, que sabemos que en un paciente sin cortocircuitos es de 1 y en el paciente que tiene hiperflujo pulmonar debe ser mayor de 1. Cuando encontramos una cercanía
del QPQS-A1 o menor de 1 en un paciente que debe tener cortocircuito de izquierda a derecha por una cardiopatía, hablamos que seguramente las resistencias ya son tan altas que el cortocircuito se ha invertido. También vamos a realizar una angiografía pulmonar magnificada en cuña, como vamos a ver más adelante, y también vamos a evaluar en estos pacientes la reactividad vascular, ya sea, primero hacemos una valoración, con oxígeno al 21 o al 30%, y después podemos hacer una valoración con oxígeno al 100% o farmacológico, ya sea con gas o con medicamento, para ver si las resistencias vasculares tienen reactividad o no la tienen. Bueno, en aquellos pacientes que se pueda cerrar el defecto, ya sea una valoración de estos mismos factores que vimos anteriormente, se podrá hacer, como en el caso del paciente con conducto arterioso, y la intención de todo esto es ver la reversibilidad de la hipertensión arterial pulmonar. El reto se puede hacer con oxígeno, al principio se utiliza oxígeno al 21%, se toman todas las valoraciones, se toman presiones, se toman gasometrías, atrio derecho, vena cava inferior, vena cava superior, arteria pulmonar, si se puede en la vena pulmonar, ventrículo izquierdo, aorta, y vemos ahí si hay saltos oximétricos o ahí si hay desaturaciones, como vamos a ver en algunos ejemplos adelante. Y en el caso de que el paciente lo requiera, se hace un reto farmacológico, se ha reportado reto farmacológico con adenosina, con óxido nítrico, con hilopros, con aquellos medicamentos que la intención es bajar las resistencias vasculares pulmonares y ver si son reversibles o no. Aquí le vamos a poner un ejemplo, es un paciente en el cual vemos la saturación en el tronco de la arteria pulmonar. Si comparamos el del atrio derecho con el tronco de la arteria pulmonar, la verdad es que no hay mucha diferencia. Tomamos una gasometría en la vena pulmonar y vemos que tiene una saturación adecuada. Sin embargo, cuando pasamos al ventrículo izquierdo y a la aorta, hay una disminución en la saturación o en el volúmenes por ciento que se miden en los pacientes. Entonces, en este paciente podemos decir que hay un cortocircuito de derecha a izquierda y probablemente sea a nivel auricular, ¿no? Como en el caso de este paciente que tiene foramen oval. Y vemos las presiones, la presión en el ventrículo derecho en la arteria pulmonar están en 176, mientras que en el ventrículo izquierdo en la aorta están en 110. Este paciente tiene hipertensión arterial pulmonar suprasistémica con un QPQS menor de 1, ya es una hipertensión arterial pulmonar, en este caso es primaria y severa. Bueno, aquí tenemos un paciente con conducto arterioso e hipertensión arterial pulmonar severa. Igual, tomamos gasometrías en las cavidades, vemos que en el tronco arterioso la saturación está cercana al 71%, en el ventrículo izquierdo está en 92%, entonces cuando sale el flujo por la aorta ascendente, pasa a través del conducto arterioso, por un cortocircuito de derecha a izquierda que hay a nivel del conducto arterioso, encontramos en la arteria femoral una desaturación que no debería existir la misma saturación en el ventrículo izquierdo y en la arteria femoral, y vemos una disminución de la saturación. Entonces, este paciente tiene un cortocircuito invertido. Cuando vemos las presiones en el tronco de la arteria pulmonar, en el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y aorta, tienen las mismas presiones. Sin embargo, se manifiesta un cortocircuito invertido a nivel del conducto arterioso. Y el QPQS, ¿qué pasa? Pues también está bajo, ¿no? Es menor de 1 y el cortocircuito está invertido. Estos son los pacientes que nos preocupan. Seguramente este paciente difícilmente tendrá o será candidato a llevar a cierre del defecto. Aquí vemos las presiones, vemos que se toman presiones simultáneas en la aorta y en la arteria pulmonar, y vemos que las sistólicas son similares entre los dos vasos. Las medias están más alta la arteria pulmonar que más alta la presión media de la aorta que de la arteria pulmonar, y también hay una diferencia en las diastólicas, pero son similares en las presiones sistólicas. Colocamos oxígeno durante 10 minutos al 100% en este paciente y volvemos a valorar, además de las gasometrías, de las saturaciones, medimos presiones simultáneas y vemos que hay una reactividad vascular pulmonar, siendo que cuando eran similares las presiones sistólicas, baja un poco la presión pulmonar en este sitio, también baja más la presión media y la diastólica. Entonces aquí vemos que con el reto con oxígeno favorecemos a una vasodilatación pulmonar y hay mejoría en estas presiones. Tenemos un paciente que tiene similares todas las presiones, sistólica, diastólica y media de la arteria pulmonar y también de la aorta. Este paciente, donde también se hacen mediciones simultáneas, esta es la arteria pulmonar, este es el ventrículo izquierdo y la presión pulmonar es suprasistémica. Igual cuando sacamos el catéter del ventrículo izquierdo hacia la aorta, vemos una presión pulmonar suprasistémica, de la sistólica de manera considerable y también las medias. Ponemos hilopros durante 10 minutos y vemos una disminución
leve, pero no sustancial, no significativa, de la presión pulmonar. Entonces, de todas maneras, aún con el reto con medicamento, en este caso Ilopros, la presión pulmonar queda suprasistémica. Bueno, ¿qué pasa? En este paciente se están tomando presiones simultáneas y son tan similares en un vaso como en otro, en la arteria pulmonar y en la aorta, que se ve una sola curva de ambas, de medias, de sistólica y de diastólica. Un paciente con un conducto arterioso permeable, grande. Lo que se hace en este paciente es ocluir el conducto arterioso con un balón. Tomamos presiones simultáneas durante la oclusión con el balón, en la arteria pulmonar y en la aorta, y esperamos 10 minutos y vemos si cerrando el conducto arterioso la presión arterial pulmonar disminuye y ver si el paciente es candidato. Entonces, después de cerrar el conducto arterioso durante unos minutos, comparamos las presiones estando el conducto arterioso cerrado y vemos que la presión arterial sistémica sube y la presión arterial pulmonar disminuye con el conducto arterioso. Entonces, paciente candidato a cierre del defecto puede ser de varias maneras, puede ser con dispositivo, puede ser con cirugía. Y parte de los retos farmacológicos tenemos a la adenosina. Podemos utilizar adenosina incrementando la dosis cada 3 minutos y estar tomando gasometrías y midiendo presiones para ver si la reactividad vascular pulmonar se ve que disminuyen las resistencias y el paciente es candidato o no a cierre del defecto. Podemos utilizar óxido nítrico inhalado a 40 partes por millón por 10 minutos, podemos utilizar adenosina y la intención de todo esto es ver si disminuyen la presión sistólica de la arteria pulmonar en el 20% por lo menos, si incrementa el QPQS más allá del 20% del basal, vemos una diferencia entre la angiografía en cuña, que vamos a mostrarles unos ejemplos más adelante, y vemos si mejora el llenado capilar en estos pacientes con el tratamiento con el reto con medicamento o con oxígeno. Bueno, como hablamos de que el paciente tiene reactividad vascular y entonces puede ser candidato a corregir el defecto, si hay un incremento en el salto de oxígeno a nivel de la arteria pulmonar o si hay cortocircuito en los defectos, si se invierte o si incrementa el cortocircuito, tomando gasometrías en todos estos circuitos que hablamos, si disminuye la presión sistólica de la arteria pulmonar en este porcentaje, si hay incremento del QPQS, si hay disminución de resistencias vasculares pulmonares, si hay mejoría de la angiografía o del llenado capilar, que vamos a ver. Entonces hay varios pacientes, varias patologías en los cuales vamos a requerir hacer estas pruebas. El que es susceptible del cierre del conducto arterioso del defecto por un tiempo es el conducto arterioso, eso no lo podemos hacer en la comunicación interventricular, pero aquí vemos algunos pacientes que van a requerir llevar, ¿no? Entonces lo que vamos, habitualmente antes se tomaban los cambios vasculares pulmonares o de enfermedad vascular pulmonar por biopsia, sin embargo, si tomábamos a veces biopsias de sitios sanos o de sitios enfermos, podría haber unos falsos positivos o unos falsos negativos durante el estudio de biopsia. Entonces lo que se tomó como opción es hacer una angiografía pulmonar magnificada y ver la vascularidad y ver cómo están los capilares, el vaciamiento de las venas pulmonares, el tiempo en el que transcurre el medio de contraste a través de estos vasos, para saber si el paciente tiene una enfermedad vascular pulmonar leve o no la tiene, o inclusive severa, ¿no? Entonces, en cada uno de los grados va incrementando el grado de oclusión de estos vasos y el flujo a través de ellos, y lo vamos clasificando hasta 4 grados. El problema es que al final, cuando ya no hay flujo a través de los vasos, la enfermedad vascular pulmonar oclusiva es tan importante que probablemente el paciente ya sea irreversible, su hipertensión pulmonar ya no puede ser llevado a cirugía de corrección de la cardiopatía por el riesgo tan alto. Tenemos un ejemplo de un paciente del lado derecho de la pantalla. Vamos a ver una angiografía pulmonar magnificada. Vemos que tiene una vascularidad de arterias monopediales adecuadas. Vemos la mancha capilar que es homogénea, el vaciamiento de la misma es rápido, es bueno. Esta es una buena mancha capilar distal. En este paciente ya empezamos a encontrar algunas alteraciones. Las arterias monopediales no están presentes, no son tan distales. Vemos que no hay una buena mancha capilar, el vaciamiento se retrasa un poco del mismo medio de contraste y este paciente ya empieza a tener cambios en la vascularidad. Hacemos una comparación en un paciente con unos cambios vasculares más severos. Si comparan este que tiene una mancha capilar adecuada, homogénea, con vaciamiento rápido, con buenas arterias monopediales,
y lo comparamos con este, ya es como un árbol de invierno, sin hojas, no hay mancha capilar, el vaciamiento se hace retardado. Entonces la comparación entre una mancha capilar y otra es muy evidente. Este paciente ya tiene una enfermedad vascular oclusiva severa y entonces seguramente junto con la valoración del QPQS o del gasto pulmonar gastosistémico, de las resistencias, del sacto oximétrico y de la presión y con el reto cofarmacológico quedará fuera de tratamiento quirúrgico seguramente. Entonces hay que sumar los criterios hemodinámicos junto con los criterios histológicos que, como hablamos, estamos sustituyendo la biopsia con la angiografía pulmonar magnificada y puede ser que haya pacientes que ya no tienen retorno y entonces no se podrán llevar a cirugía. Si tiene cambios como los que hablamos, es muy probable que pueda hacerse una intervención, ya sea por cateterismo o por cirugía, para tratar de resolver el problema. Entonces deben de combinarse los datos clínicos, los métodos no invasivos como el ecocardiograma, la clínica, la radiografía, la exploración con los invasivos, a manera realista de tomar una decisión sobre el manejo de estos pacientes y puede ser de gran utilidad en el seguimiento y o valorar la respuesta al tratamiento médico o quirúrgico. Y además el cateterismo nos puede ayudar no solamente a hacer el diagnóstico, sino en algunos casos a hacer tratamiento intervencionista, o en el caso de, como el cierre de defectos, o en el caso de hipertensión arterial pulmonar severa, tomar la decisión de hacer una tromboseptostomía, o en algunos casos cuando se presenta la tromboembolectomía percutánea. Y pues por ser pacientes con hipertensión arterial pulmonar severa, el riesgo durante el cateterismo siempre es elevado. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estamos haciendo: cierre quirúrgico con parche fenestrado valvulado en un paciente con defectos septales interventriculares e hipertensión arterial pulmonar severa con resistencias mayores a 5 unidades Woods. Entonces sabemos que el paciente tiene una comunicación interventricular simple o compleja, se ve por clínica y ecocardiográficamente. Si tiene datos de hipertensión arterial pulmonar, se lleva a cateterismo. Si tiene hipertensión arterial pulmonar con más de 5 unidades Woods durante el estudio, vemos si las resistencias son de 5 unidades Woods y son móviles, le ponemos un parche valvulado. Si son resistencias fijas entre 5 y 10, ponemos un parche valvulado, y si tiene resistencias fijas mayor de 10 unidades Woods, lo sacamos de ya de tratamiento quirúrgico y lo pasamos a tratamiento médico para evitar complicaciones en el postoperatorio. Entonces el parche valvulado, este es un ejemplo. Este va del lado del ventrículo derecho, esto va del lado del ventrículo izquierdo. Cuando la presión arterial pulmonar se hace suprasistémica en un evento de crisis hipertensiva pulmonar, por ejemplo, se invierte el cortocircuito del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, entonces mantiene gasto sistémico a expensas de desaturación en el paciente y así evitamos complicaciones mayores durante un evento de crisis hipertensiva pulmonares, que obviamente también se da tratamiento para la hipertensión pulmonar y tratar en mayor medida de tratar de evitar las crisis de hipertensión pulmonar con manejo médico en estos pacientes. Bueno, entonces en el postoperatorio en ocasiones tenemos pacientes que tienen cortocircuitos residuales, lo vemos que tiene desaturación en el postoperatorio inmediato, pedimos un ecocardiograma y nos dice el ecocardiograma con color que sí hay un cortocircuito, pero que es de izquierda a derecha y que no representa gran problema, que quizá las resistencias vasculares pulmonares no están tan altas o la presión pulmonar no está tan elevada. Sin embargo, hacemos un eco con contraste y cuando inyectamos el contraste hacia las cavidades derechas y vemos que pasan a través del parche hacia el ventrículo izquierdo, pues es verdad que este paciente tiene resistencias vasculares elevadas, la presión pulmonar está elevada y se está invirtiendo el cortocircuito, y es por eso que lo tenemos con saturaciones bajas en el postoperatorio inmediato, y no es tanto un problema pulmonar, sino de cortocircuito invertido por hipertensión arterial pulmonar. La medición de la presión pulmonar por eco transtorácico en el postoperatorio, la estimación de la presión pulmonar sistólica lleva a cabo con la medición de la velocidad máxima de insuficiencia tricuspidia. Esta es una manera indirecta de medir la presión arterial pulmonar por insuficiencia tricuspida. Podemos utilizar la ecuación modificada de Bernoulli para más o menos hacer esta medición. Entonces ponemos el Doppler aquí, medimos la insuficiencia tricuspidia, medimos el punto máximo del espectro de la insuficiencia tricuspidia, y al valor obtenido se le suma el valor estimado de la presión venosa central o la presión de la aurícula derecha, o lo multiplicamos por 1,23 y eso nos va a dar de manera indirecta lo que es la presión arterial pulmonar. La otra es medir la presión sistólica, o el gradiente de presión a través de la sistólica de la arteria pulmonar, a través de la válvula pulmonar. La velocidad que nos va a dar en el tracto de salida con el ecocardiograma a nivel de la válvula pulmonar lo vamos a
hacer al cuadrado, el resultado por metros por segundo lo hacemos al cuadrado, después lo multiplicamos por 4, le sumamos la PVC y esto también nos va a dar la presión sistólica de la arteria pulmonar. En un eje corto de los vasos podemos medir el gradiente de insuficiencia pulmonar aquí a nivel de la válvula. Aquí está la aorta, aquí está la pulmonar, vemos el gradiente de insuficiencia y el punto máximo que nos dé es igual a la presión media de la arteria pulmonar y el punto más bajo, como en este sitio, es igual a la presión diastólica de la arteria pulmonar. Entonces también podemos medir la presión sistólica con la insuficiencia tricuspidia, podemos medir la presión media y podemos medir la presión diastólica de la arteria pulmonar con el ecocardiograma que nos ayuda en muchas ocasiones. Bueno, gracias.